Canal de todos los venezolanos. Estamos viviendo un momento eminentemente político. En el fondo, la política está en este momento en todo. Prácticamente no hay actividad del país que escape a esa realidad. He invitado para el programa de hoy al general Miguel Rodríguez Torres, actualmente ministro de Relaciones Interiores, de Justicia y de Paz. Él viene de las filas de la Fuerza Armada, general de división. Fue incluso director de la Academia Militar. Tiene una formación muy importante académica, como profesional de la Fuerza Armada. También es director del SEBIN. Hizo cursos de estudio en el IESA, maestría en gerencia logística, oficial de Estado Mayor, especialización en resolución de conflictos, especialización en finanzas, doctor en ciencias administrativas y gerencia. Por tanto, se trata de una figura bien formada que está cumpliendo con una misión muy importante, las tareas relativas al Ministerio de Relaciones Interiores, íntimamente vinculado a la política. Bienvenido, general. ¿Cómo está, doctor? Creo que es interesante que hagamos una lectura rápida de la situación del país. Estamos en el desarrollo de la gran misión A Toda Vida Venezuela, que tiene unos ejes ya que se están ejecutando para bajar los índices delictivos. Sin embargo, para atacar la coyuntura del problema, porque esa misión tiene una visión del mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero para atacar la coyuntura del delito, estamos articulando con la Fuerza Armada Nacional, Ministerio de la Defensa, Comando Estratégico Operacional, un dispositivo en el cual, con elementos importantes de la Fuerza Armada Nacional, vamos a hacer abordajes de control ciudadano y de seguridad en distintos puntos de la ciudad, en distintas barriadas, urbanizaciones, para, utilizando el principio de la economía de fuerza, hacer ciertos controles con la Fuerza Armada y utilizar la policía más en el patrullaje en los distintos sectores de la ciudad. Estamos ahorita en la fase previa del plan, estamos en la preparación logística, en la preparación de las tropas, organizándonos para la ejecución del plan, y posteriormente el presidente ya dará un anuncio detallado de cuál es el dispositivo que vamos a desarrollar dentro de la misma gran misión A Toda Venezuela, con el empleo de la Fuerza Armada para llevarle seguridad a todos los ciudadanos. Te pregunto, ¿participarían todos los componentes? Todos los componentes de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la reacción hasta ahora? Es positiva, porque el fenómeno de la inseguridad nos afecta a todos por igual. Y tenemos en la Fuerza Armada un potencial que podemos utilizar para ir disminuyendo rápidamente el índice delictivo y apoyando la acción policial, e inclusive facilitando el abordaje social a través de la misión para el acercamiento con las comunidades. Yo creo que la presencia de la Fuerza Armada, que luego anunciará el presidente con más detalle cómo se va a hacer y cuál es el alcance que va a tener, va a ser una herramienta importante que le va a dar tranquilidad a los ciudadanos, le va a dar la posibilidad de disfrutar los espacios públicos, de estar tranquilo en la calle, que es lo que al final todos los venezolanos queremos. Y sin duda encaja perfectamente en el binomio Fuerza Armada-Pueblo. Sí, nuestra Constitución nos facilita el camino para ello. La nueva concepción y la nueva doctrina militar habla de la corresponsabilidad del pueblo y la Fuerza Armada. Bueno, eso vamos a aplicarlo ahorita en esta situación que es de interés nacional. No faltarán voces agoreras que empiecen a atacar el plan y a decir por qué está la Fuerza Armada en la calle. Siempre van a haber críticos, porque aquí todos lo van a criticar. Pero yo estoy seguro que el 90% de los venezolanos va a aplaudirlo, porque a la final todo lo que queremos es seguridad. La subversión. La subversión es eminentemente político el tema. Y nada más indicado que tú, estrenándote prácticamente en este ministerio, y con motivo de esta invitación al programa, hagas algunas consideraciones al respecto. Desde el punto de vista de la subversión política, creo que tengo ya bastante experiencia en el manejo de esto, en 9 años de director del Servicio de Inteligencia. La subversión política y la conspiración aquí se inicia desde que el mismo comandante Hugo Chávez, nuestro comandante Chávez, se hace candidato a la presidencia.
en la medida que él comienza a generar los cambios revolucionarios y a profundizar en su política social y de integración social, en su política de inclusión social y a combatir a las mafias de las oligarquías que condujeron a este país por muchos años y se enriquecieron a costa pues de la riqueza de este país, la conspiración fue agarrando fuerza y teniendo apoyo internacional hasta ver todos los episodios que vemos en una cadena desde el año 2002 desde 2001 hasta la fecha de hoy. De ahí vimos nosotros una huelga general, vimos paro petrolero, vimos la Plaza Altamira, un golpe de Estado, vimos la finca de Actari con 150 paramilitares, vimos las guarimbas. Todo ese grupo que durante esos años conspiró, sigue conspirando, hoy con menos fuerza que antes, ¿no? Y yo te traigo unas láminas que ilustran brevemente esta conspiración. Ya para el año 2010 nosotros empezamos a detectar unos nuevos métodos de conspiración, de protesta y de conducción de esa subversión. ¿En qué consiste todo esto que ellos están planteando o que pretenden hacer? Estoy hablando de la oposición y de la oposición de posiciones más extremas, la que está más a la extrema derecha. Esta subversión se vale fundamentalmente, o este movimiento subversivo se vale fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales, de partidos políticos de la extrema derecha, que utilizando medios de comunicación social masivos, inclusive medios como el Twitter, el Facebook y otros medios de comunicación, han desatado una campaña de miedo, de temor y de deslegitimación de los poderes nacionales y de las instituciones del país. Ese movimiento subversivo se inscribe en lo que nosotros a veces conversamos y hablamos de una guerra de cuarta generación, ¿no? Estas organizaciones, que ya le voy a mostrar inclusive nombres en la parte trasera de la lámina, van conduciendo todas sus operaciones psicológicas tratando de, en lo que inteligencia llamamos, causar un efecto intoxicador de la sociedad, cosa que ya ellos han logrado, ¿no? Cuando nosotros vemos gente con esos niveles de intolerancia tan altos, que si ven un funcionario público lo agreden, que le quieren quemar la casa a la presidenta del CNE, es porque están totalmente intoxicados por una operación psicológica que lo que hace es fortalecer las acciones de pequeños grupos subversivos que van contra el Estado. Eso todo con la intención de generar una crisis de legitimidad y una excusa para que desde afuera puedan atacar al país, inclusive llegar al tema de una intervención extranjera. Estamos en presencia de un plan entonces. Esto es un plan. En el año 2010, le voy a poner algunos tips del plan, porque nosotros hemos identificado una gran cantidad de actores en este plan. En el año 2010, en octubre, Freddy Guevara, Smolak, Jones Goicoechea, Lester Toledo, unos generales retirados, entre otras personalidades, se dirigieron a México y hicieron una reunión que llamaron ellos la Fiesta Mexicana. Esta ONG condujo a esa gente para allá, les dio instrucciones, los preparó en lo que llaman ellos la resistencia civil, y vienen a Venezuela, un plan de 2 años para conducir a Venezuela en un plan de desgaste, de movilizaciones y de golpes, donde también participa Humberto Prado en un plan país que presentaron ellos en México, a través de las movilizaciones en las cárceles, la violencia, que lo vivimos ya. Todo ese plan era a 2 años para llevarnos a unas elecciones con mucho desgaste político. Y eso lo intentaron contra el comandante Chávez. Eso ya lo vivimos. Y luego Tamara Sujú también hace en el 2012 lo que llamaron un encuentro nacional. En ese encuentro nacional participó movimientos como Jabú, Movimiento 13, participaron estudiantes de diversas universidades y lo que hicieron fue afinar las acciones violentas que iban a conducir de calle para causar el máximo desgaste posible previo a las elecciones que vivimos en el año 2012. Ahí se vincula la política con la cuestión social, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Explotar los problemas que existen en el país. Mira, la revolución ha logrado avances importantes en materia social, muchos avances, y éxitos de mucha cuantía. Por ejemplo, no tenemos analfabetismo en Venezuela, la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, la misión vivienda. Desde el punto de vista social hemos tenido muchos logros, pero también tenemos fallas y tenemos problemas. Nosotros no los escondemos ni los evadimos, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Sobre cualquier falla o problema lo magnifican y cualquier protesta la convierten en una noticia que pareciese que fuese el común del país, cosa que no es así. Fíjense que en el año 2012 Alejandro Plas Castillo le presenta a la Mesa de la Unidad Democrática un plan que ellos llamaban Plan de Acción Rápida. Consistía en la toma de plazas, centros electorales, cuarteles, a través de acciones violentas y no violentas, para
cantar el fraude electoral. Ese tema del fraude ya lo venían manejando contra el presidente Chávez. Lo que pasa es que el presidente Chávez tuvo una ventaja muy holgada e indudablemente un liderazgo de la magnitud del liderazgo del comandante Chávez era una barrera infranqueable para ellos, ¿no? Y no lograron que ese plan de reacción rápida se concluyera en felices términos para ellos, ¿no? Igualmente, todo el encadenamiento de las embajadas, todas las actividades que vimos en la Plaza Altamira, en la Plaza La Castellana, actividades de calle, lo que pasó en Altamira, todo eso viene planificado de esos tiempos y prepararon jóvenes para eso, extremistas, fascistas, que lo hemos visto en videos y aquí vamos a presentar unos videos al respecto donde vemos que uno de ellos dice a sus compañeros que esta es una guerra de guerrillas, pues, y el que no le guste que se vaya, ¿no? Y él lo dice claramente, no lo estamos inventando, esos son videos hechos por ellos. De guerra de guerrillas. A quienes no les gusta el término, guerra de guerrillas. Y por eso, como es resistencia, ya le echamos bola 4 horas seguidas, corrimos, cantamos, brincamos, nos agotamos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a descansar, que son 2 días, 3 días, 4 días, 5 días que vamos a estar en la calle. De guerra de guerrillas. A quienes no les gusta el término, guerra de guerrillas. Y él lo dice claramente, no lo estamos inventando, esos son videos hechos por ellos, ¿no? En este plan conspirativo hay componentes internacionales importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, con Otto Reich, con Roger Noriega, que desde los Estados Unidos y de Colombia manipulan información, preparan personas, infiltran personas en Venezuela, utilizan a personas, por ejemplo, como Antonio Nicolás Briceño Brown, que es un venezolano que vive en Colombia, para organizar grupos pequeños de choque, grupos de movilización, generar noticias de violencia. Toda esa conspiración está montada desde allí. Y aquí ellos tienen sus seguidores, ¿no? La impresión que uno tiene es que ese sector radical de la oposición pretende sacarle el jugo a fondo al planteamiento del fraude, ¿no? Debido al resultado electoral del 14 de abril. Eso se conecta desde luego con acciones que se venían preparando anteriormente. Ahora, ¿qué monitoreo tiene el gobierno, el Estado, sobre esa situación? Mire, desde este momento, cuando ellos plantean este plan de reacción rápida en julio del 2012, ellos estaban preparando ya el escenario para llamar al fraude. Cuando nosotros vemos una comunicación entre Briquet y la gente de ESDATA, que es lo que siempre han estado tratando de imponer la opinión del fraude, que le dé suficiente sustancia para ellos de tener que cantar fraude, decirlo por esa vía, es que vemos que ya todo ese escenario se venía preparando e indiferentemente del resultado ellos iban a cantar fraude. Pues ellos sabían que estaban perdiendo y sabían que iban a perder. Entonces, esto simplemente tiene un fin de generar violencia, de causar desestabilización, de ingobernabilidad y tratar de deslegitimar un gobierno que fue electo por la mayoría del pueblo. Existe la impresión de que esos sectores han comenzado un trabajo en el mundo militar, en el sector militar. ¿Qué perspectivas puede tener eso? ¿Amenaza realmente la estabilidad del Estado? Un trabajo de esa naturaleza. Ellos tienen tiempo buscando penetrar los cuarteles, pero nuestra Fuerza Armada ha desarrollado un nivel de conciencia muy elevado. Nuestra Fuerza Armada está totalmente apegada a la Constitución y nuestros procesos de formación y de capacitación están arraigados en el chavismo, porque el chavismo no se puede ver como una partidización de la Fuerza Armada, sino como una concepción política del Estado venezolano. Y la gente así lo asume y lo entiende. La Constitución Nacional es una constitución revolucionaria y así la hemos llevado a los cuarteles. Y el 96% de nuestros oficiales lo asume así, sin ningún tipo de plurito. Porque nosotros la Fuerza Armada la vemos como una fortaleza institucional, que lo demostró ahorita durante el Plan República. Por más que traten de desacreditar, de atacar, de agredir a nuestra Fuerza Armada, la Fuerza Armada sigue siendo una institución sólida, con un liderazgo sólido, firme, y eso a nosotros no nos preocupa en lo absoluto. Mira, en esa situación que está planteada, lo que se dice, lo que se le anuncia al país por parte de ciertos liderazgos, tiene que ser examinado con mucha seriedad, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero quiero dejar en el aire un tema
para tratarlo inmediatamente después que volvamos. El ex candidato presidencial, Capriles Radosky, planteó, con motivo de la manifestación de la oposición el 1 de mayo, lo siguiente, recogido textualmente por un medio de comunicación. Este gobierno tiene los pies de barro, dice. En cualquier momento se cae, pero su salida debe ser constitucional. Nadie se puede salir de lo que está contemplado en la Constitución. Al regresar quiero conocer la lectura tuya de esta expresión del candidato, el candidato presidencial Capriles. El canal de todos los venezolanos. Miguel, despedimos el anterior segmento con una declaración que hizo el candidato presidencial Capriles el día 1 de mayo. Este gobierno que tiene pies de barro, que en cualquier momento se cae, ahora este gobierno se va a caer con los mecanismos que establece la propia Constitución. Aquí nadie se sale de la Constitución. Este gobierno tiene los pies de barro. En cualquier momento se cae. Pero su salida debe ser constitucional. Nadie se puede salir de lo que está contemplado en la Constitución. Hay dos aspectos en esta declaración. Uno, el pronóstico de que el gobierno se cae. Y en segundo lugar, como para curarse en salud, dice que nadie se puede salir del camino constitucional. Tu lectura. Bueno, ese discurso es un discurso típico del ex candidato, ¿no? Ambiguo. Él se maneja en la ambigüedad. Él trata de complacer a los más radicales que lo financian, que lo asesoran, y a su vez tratar de mostrar un talante democrático que le queda un poquito grande porque ciertamente actúa siempre como un fascista. Ese discurso se le puede sacar inclusive algunas connotaciones que son ciertas. Nosotros tenemos no los pies de barro, este gobierno tiene los pies en el barro, porque ahorita está haciendo gobierno de calle, ahorita está presidente en los barrios. Un gobierno con pie de barro no se mete a los barrios, no se mete al contacto directo con la gente, con las instituciones, buscando los problemas, afrontando los problemas y dándole solución a los problemas. Entonces, sí tenemos los pies pero llenos de barro, de trabajar en los barrios, a diferencia de lo que está pasando en Miranda. Tenemos un gobierno que se cree ahora que es el presidente del universo, vive espaciando y no gobierna, ¿no? Entonces, este gobierno, le aseguro sí que tomará las acciones que tenga que tomar, amparados en la Constitución y las leyes, para aplicar todo el peso de la ley a quien por la vía de esos discursos genere violencia y genere ingobernabilidad en el país. Pero eso simplemente es eso, la ambigüedad de un hombre que en este momento está entrampado en un discurso radical que quiso imponer y que quiso llevar al país a la violencia, y ahora no haya cómo salirse de ese problema, ¿no? ¿Tú crees que la situación para él o para ese sector políticamente ha cambiado después del 14 de abril, después del proceso electoral? Yo creo que honestamente ellos tuvieron un logro importante en aumentar el número de votantes de oposición, pero actitudes de ambigüedades como esa, de tratar de generar violencia, de lanzar a la gente a la calle injustificadamente porque tenemos un sistema electoral blindado, actitudes como esas deben estar haciéndole mella en el poco liderazgo que pudo haber generado y en ese aumento de la votación que hizo. Yo creo que están cometiendo errores, y el dejarse llevar por el ala más violenta de la derecha venezolana seguramente lo va a conducir a cometer serios errores políticos. Pero fíjate, dentro de esa estrategia de ese sector está disparar a fondo abiertamente contra el presidente Maduro y contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Como analista, yo pienso que eso tiene un objetivo muy claro, que es socavar dos figuras claves en la política venezolana, como es el caso de Maduro y el caso de Diosdado. Y de esa manera proyectar la impresión de caos en el país. Esto, vinculado a esa frase de él, tiene un sentido que busca presentar a los venezolanos un cuadro verdaderamente desolador. Este es un gobierno que se está cayendo, sus líderes máximos, Maduro y Diosdado, están atravesando una difícil situación, son ineptos, son incapaces, no pueden manejar la situación.
¿Cuál sería el resultado de esa interpretación que hace ese sector de la situación del país? Yo creo que más que un resultado de esa situación es como desmentir lo que está diciendo es con acciones, pues, ¿no? Mientras él está tratando de decir que el gobierno no sirve, que es un gobiernito, que todos esos términos que él utiliza para desacreditar al gobierno, el gobierno está en la calle. El gobierno, bajo esa metodología de gobierno de calle, está enfrentando con la gente los problemas, bajo el principio de la corresponsabilidad y asumiendo su responsabilidad como gobierno. Mientras él está hablando y hablando y hablando, la gente que lo siguió ya está cansado de escucharlo, la gente está trabajando, la gente está en la calle haciendo lo que tiene que hacer, la gente está viviendo y el gobierno gobernando, pues, gobernando y en la calle con la gente. ¿Qué resultado, en qué va a terminar ese grupo de la oposición? Estoy seguro que es una gran fractura, porque también tengo informaciones muy acertadas de fuentes A1 de que un amplio sector del mismo partido Primero Justicia no apoya a Capriles Radóquio. Ellos inclusive dicen que ya Capriles anda volando solo, se olvidó del partido, se deja asesorar solamente por JJ Rendón y otros asesores que tiene, dice y hace lo que les da la gana y el partido se mantiene al margen. Piensan inclusive que hay un problema de egolatría en el excandidato. Entonces eso simplemente va a terminar. ¿Y la actitud de Acción Democrática y de COPEI? Yo creo que es una actitud. ¿Qué informaciones hay? Ellos, a pesar de que siempre manifestaron que las elecciones quien ganara sería reconocido, aún no lo han hecho, ¿no? Estamos esperando voces serias y voces democráticas de esos partidos que enfrenten la actitud conspirativa de este caballero. Son partidos de tradición democrática en Venezuela, cometieron sus errores y sus excesos, pero debería salir su liderazgo a darle frente a esta situación, porque si ellos no lo hacen, lo que simplemente se convierte en cómplice de estas actitudes y de estos discursos. La confabulación en el exterior, ¿qué carácter y qué significado puede tener para el país? Esa confabulación está siempre en la orden del día, ¿no? Tenemos actores en los Estados Unidos, por ejemplo, como esos que mencionamos hace rato, que están constantemente generando matrices de opinión negativa. ¿Cuál es la intención? Convertir a Venezuela y al Estado venezolano en un Estado forajido, en un Estado débil. Y bajo esa premisa, tener la excusa necesaria para actuar sobre Venezuela. Eso tiene inclusive bufetes completos, contratados para ir armando expedientes contra funcionarios, contra el Estado, que le permitan sustentar esa tesis del Estado forajido. Eso siempre está en la orden del día. Cuando uno examina las actitudes que se expresan en el mundo, observa, por ejemplo, que la política venezolana, la política chavista, la política bolivariana, tiene un amplio respaldo, ¿no? En países europeos, en Rusia, países asiáticos, países árabes y la mayor parte de los países latinoamericanos y del Caribe. Esto puede llevarnos a la interpretación de que esa actitud de sectores del gobierno de Washington, porque creo que hay otros sectores que no comparten esa política, no ha calado, está estancada, a pesar de los esfuerzos que hacen los sectores de ultra norteamericanos y sectores que alimentan a esos grupos de Venezuela, ¿no? Esa observación es pertinente. Sí, es pertinente. Mira, Venezuela lo único que ha pedido siempre, y eso partió con el liderazgo del comandante Chávez, y es uno de sus grandes legados, es pedirle a cualquier país del mundo que sus relaciones con nosotros se hagan en términos de igualdad y de respeto a nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Eso siempre fue nuestra solicitud, y en esos términos nos hemos relacionado con muchos países del mundo en los temas que nos interesen, pues, y que nos hagan comunes. Creo que en los Estados Unidos hay un sector importante, inclusive en la política norteamericana, que estaría dispuesto a tender puentes y a estrechar lazos con Venezuela, porque inclusive Venezuela es un país de grandes oportunidades, siempre respetando nuestra soberanía y respetando la política interna del país. Mira, no solamente es el tema político el que te compete a ti, está el tema de la inseguridad. Es un tema nacional, tema que mueve a la colectividad. Creo que es importante que tú digas algo al respecto.
Sí, la inseguridad ha sido asumida por el presidente Nicolás Maduro como un eje transversal de la acción del gobierno. Eso es un paso bien importante porque articula toda la fuerza del Estado sobre un problema que nos afecta a todos por igual. Es decir, el tema asumido como política de Estado. Es una política de Estado, sí. Ha sido asumido como política de Estado y para ser desarrollado en todo el territorio nacional sin distingo de clases sociales ni de militancia política. Vamos a ir a todas las partes del país a extenderle la mano a todos los venezolanos para que juntos, bajo la corresponsabilidad establecida en la Constitución, ataquemos ese problema de la inseguridad, que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. ¿Y ya se observan algunos logros? Estamos empezando a trabajar en eso, desde unas nuevas concepciones para apoyar la gran misión a Todavía Venezuela. En el Zulia, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo. En el Zulia tenemos un buen ejemplo que podemos revisar. El estado Zulia, que era uno de los primeros estados donde mayor generación de violencia, de delitos, de homicidios, de robo de carros, de narcotráfico, en el estado Zulia se ha logrado una disminución en un lapso de 2 meses del 25% de los delitos. ¿Cómo se logró eso? En primer lugar, afortunadamente los zulianos permitieron que llegara un gobernador del proceso revolucionario. Ese gobernador inmediatamente articuló con los entes del Estado y con la gran misión y empezó a adecuarse a la política de seguridad del Estado, del país, dirigida por el presidente. Una vez que se articularon todos esos elementos, se cambiaron los sistemas de patrullaje, se empezó a remoralizar a la policía, que era una policía que estaba totalmente desarticulada, empezó a equiparse la policía, equipos de supervisión, nuevos liderazgos y acción completa en los barrios de acción social entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Empezaron los índices delictivos a reducirse en 25% en 2 meses. Esa es una señal de que cuando los entes estatales con los entes nacionales se integran, podemos entre todos reducir los índices. Y si nosotros logramos crear conciencia en la ciudadanía de muchos detalles que hay que resolver con la ciudadanía, en el tema de la inseguridad yo estoy seguro que vamos a alcanzar un éxito que todos lo deseamos. Desde lo más rico hasta lo más pobre somos objetos y sujetos del tema de la inseguridad. Entonces vamos a trabajar con todo. Yo le decía al presidente, y lo dije públicamente, que yo voy a ir a las urbanizaciones de Caracas de todo tipo. Vamos a ir al Cafetal, vamos a ir a Cumbre de Curumo, vamos a ir a Antímano, vamos a ir a Petare, vamos a ir a todas partes a hablar con la gente y articular con la gente soluciones para ir combatiendo este problema. Mira, el hecho de que exista un país polarizado, de que haya tensiones, no puede dejar de lado lo que debe ser el propósito de un gobierno avanzado, democrático, que es el diálogo. El presidente Maduro designó una comisión que preside Cilia Flores, junto con el vicepresidente, para manejar el tema del diálogo, ¿no? Relacionarse. Desde luego, un ministerio como el que tú tienes en tus manos juega un papel importante, quizá como coordinador o como el factor que estimule esos contactos. ¿Se está haciendo algo concreto al respecto? Nosotros estamos abiertos al diálogo con quien sea, doctor. Nosotros queremos dialogar siempre y cuando sea para la búsqueda de la paz. Las instrucciones del presidente es construir el camino de la paz y llevar el país a una situación de paz. Y eso nos conviene a todos, a los que votaron por uno, a los que votaron por el otro, a los que creen en un país capitalista, que vuelva atrás a un modelo darwinista de la política, como los que creen en el modelo socialista y bolivariano que estamos construyendo. A todos nos interesa la paz y la tranquilidad, y el diálogo es indudablemente es un camino y es un método necesario para alcanzarlo. Desde el Ministerio de Interior vamos a empezar una serie de reuniones, no solamente con las comunidades, sino con medios de comunicación social, con la iglesia, con todas las fuerzas vivas que hacen vida en este país, para integrarnos todos en la lucha contra el delito. Y que ya no aparezca entonces en una pantalla un ministro y un gobierno recibiendo el plomo de toda la sociedad por los problemas de inseguridad, sino que nos sentemos todos a asumir responsabilidades y a trabajar en conjunto para resolverlo. Mira, el caso Timothy Haller. Vi una información que dice que no es fotógrafo, no es cineasta, es agente de la CIA realmente. Ese caso es bien interesante, porque ese caso no data nada más de enero, febrero, marzo. Ese es un caballero que le venimos haciendo un seguimiento desde unos meses antes de las elecciones de octubre.
toda su actividad, que la tenemos toda documentada, obedece indudablemente a lo que llamamos nosotros en inteligencia una fachada. Cuando uno quiere hacer trabajo de inteligencia en otro país, sobre todo esas grandes potencias que hacen ese tipo de trabajo y hacen espionaje, utilizan mucho la fachada de cineastas, de documentalistas, fotógrafos, periodistas, porque bajo esa fachada ellos pueden ir a cualquier parte, penetrar cualquier sitio. Este caballero, con una cámara y con recursos, vino a Venezuela y empezó a hacer acción, y nosotros empezamos a seguirlo y a vigilarlo. Y nos dimos cuenta, por la manera de actuar, por la forma como estableció el correo con los grupos radicales de derecha, donde toda la información viajaba a través de unos microchips y unos chips, ¿verdad? Cómo se reunía con ellos clandestinamente, se disfrazaba de chavista y aparecía en los grupos radicales chavistas, y hizo amigos, lo van a ver en los videos, hizo amigos en grupos colectivos de la revolución para buscar su cobertura. Entonces, todo eso obedece a operaciones propias y típicas de la inteligencia. Nosotros fuimos haciendo el seguimiento hasta que, cuando tuvimos suficientes elementos para pensar que se trata de una operación de espionaje, fuimos a detenerlo y lo presentamos a los tribunales con todos los elementos probatorios que incautamos hasta el momento. Más allá ya de los videos que tenemos, que pasan de 500, también tenemos una serie de correos que incautamos en su máquina con una cantidad de personas de la oposición con la que él se comunica, y hablan de generación de violencia. En ese video vemos como ellos, los muchachos estos radicales, fascistas, le piden dólares al gringo, ¿verdad? Entonces, sí hay una relación. Inclusive uno de ellos nos declaró y nos dijo, uno de los jóvenes estos fascistas que están ahí, cuando fuimos a hacer un allanamiento, nos dijo que ese gringo era el que le daba las carpas, ese gringo le daba cámaras, ese gringo le daba los chips, ese gringo les daba plata. O sea, hay una relación más allá de lo que pudiese hacer un periodista o hacer un documentalista, que es típico de un agente que es experto y sabe hacer operaciones clandestinas. Finalmente, Miguel, ¿hay motivos para temer por la estabilidad institucional del país? No. ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, Venezuela, si algo ha alcanzado en estos 14 años de revolución, es una gran madurez política. Y es un país donde hay un alto nivel de conciencia política. La misma oposición, a pesar de que tiene un líder, está ahorita dirigida por hombres de un corte fascista, el grueso de la oposición venezolana son gente de paz, gente de tranquilidad y gente demócrata. Sabe que perdieron y esperarán su próxima oportunidad dentro de 6 años, a ver si este caballero esté diciendo lo que diga, ¿no? Y el sector revolucionario sabe que el camino es la paz, pero está siempre en alerta, porque no nos van a tirar otra emboscada como la del 2002. Eso pueden tenerlo por seguro. Ahorita aquí, el que quiera paz, el que quiera democracia, el que quiera diálogo, las puertas están abiertas para él. Pero el que venga por la vía de la violencia y la conspiración, le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Absolutamente todo el peso de la ley, y creo que la experiencia de la inteligencia nos puede marcar un camino de seguimiento y de monitoreo y de alerta temprana contra estos males. Yo creo que el país está en buena situación, el país está empezando un nuevo gobierno, estamos con una metodología de gobierno de calle, la gente va a empezar a sentir las acciones del gobierno directamente sobre las comunidades, y eso le da una gran fortaleza a nuestro proceso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, placer, pues, mucha suerte. Gracias, doctor. Una pausa y a regresar los confidenciales.